comenzar definiendo qué es la metagenómica. Este concepto que les presento aquí es el de Handelsman y colaboradores en el 98 y es el concepto que se utiliza por primera vez y que aún al día de hoy sigue muy vigente. Y es que es el estudio del conjunto de los genomas de un determinado entorno directamente a partir de muestras de ese ambiente sin necesidad de aislar y cultivar esas especies. Ese concepto todavía sigue siendo muy usado y pues simplemente digamos que se ha expandido debido al conjunto de herramientas, de técnicas de secuenciación masiva con las cuales contamos actualmente y de las cuales hablaremos ahorita en un ratico, quizás un poquito más extenso. Entonces, ¿para qué o qué nos lleva a nosotros a plantearnos realizar un estudio de metagenómica? Pues hay como dos principales para qué, y el primero es para dar una noción de la riqueza y la distribución de las comunidades microbianas, específicamente para conocer quién vive en ese determinado entorno, ¿sí? Y luego la segunda es qué capacidades y funciones metabólicas tienen los microorganismos que están habitando ese microbioma, ¿sí? Entonces esas son como las dos razones principales. Nosotros a partir de las prácticas pues vamos a abordar estas dos preguntas, pero las vamos a abordar solamente desde el punto de vista de la parte de secuenciación dirigida o metabarcoding. Pues aquí podemos ver como un flujo de trabajo de un estudio de microbiano en general. Nosotros podemos simplemente enfocarnos en qué organismos están presentes, que es lo que prácticamente aborda la secuenciación dirigida utilizando amplicones. Y esos microorganismos que están presentes, pues se pueden identificar utilizando diferentes marcadores moleculares. Marcadores como el gen universal de la R ribosomal de la subunidad 16, o, por ejemplo, la región ITS para identificar hongos, o, pues, por ejemplo, incluso un citocromo oxidasa 1 para identificar, que es un código universal de códigos de barras de la vida, para identificar animales si nuestro objetivo fuera identificar algún eucariota presente en una muestra determinada. Entonces hay muchos marcadores moleculares que uno podría utilizar con esta metodología de metabarcoding. Nosotros los ejercicios que les vamos a plantear y que vamos a estar realizando van a estar enfocados sobre todo en el gen 16S de la R ribosomal, que nos permite identificar bacterias. Entonces, si nosotros tomamos una muestra, sea oral, sea de la piel, sea del tracto intestinal, del tracto urogenital, de incluso de cualquier ambiente, nosotros podemos pues preguntarnos para qué quiero investigar allí, quiero saber quién vive allí o cuál es la función que están cumpliendo. Entonces, depende de la pregunta que nosotros nos hagamos, pues vamos a tener que utilizar dos metodologías. Si solamente queremos saber quién está allí, la amplificación dirigida o metabarcoding pues puede funcionar muy bien porque este es un gen universal, incluso es el gen universal digamos que para representar el árbol de la vida de las especies. Entonces es un gen que presenta unas bases de datos muy amplias y básicamente lo que hace esta aproximación es secuenciamos de todos los microorganismos que puedan estar presentes en esa muestra, específicamente este gen. Ahora les voy a mostrar una representación gráfica de cómo se hace. Acomodamos esas secuencias similares en grupos, en pilas, como ustedes lo observan aquí, por ejemplo, que dice OTU1, OTU2, OTU3, y luego comparamos entre ellos y comparamos contra una base de datos para poder lograr discernir esta posible unidad taxonómica operacional a qué taxonomía pertenece. Y luego incluso nosotros podemos dibujar esto en un árbol filogenético que represente la composición de toda la comunidad. Pero si nosotros nos estamos preguntando es cuál es la función de esa comunidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen esos microorganismos? Pues hay veces esta aproximación de metabarcoding va a quedar muy incipiente y vamos a ver que nosotros les vamos a mostrar alguna aplicación que nos permite quizás tal vez
de manera potencial decir cuál es la función que están cumpliendo, pero es solamente un incierto, es por una predicción bibliográfica de la función que pueden estar cumpliendo esos microorganismos. Sin embargo, si ustedes ya quieren saber probablemente cuál es la función, nos toca irnos por el lado de la secuenciación total del ADN de todos los microorganismos que están presentes en esa muestra. Y eso es lo que se conoce hoy en día como metagenómica. Obviamente también tenemos que comparar todas esas secuencias, esos amplificados que nosotros vamos a obtener, para poder luego llegar no solamente a identificar quién está allí, sino qué funciones están cumpliendo allí. Y nosotros podemos saber incluso qué genes de qué especie es el que está cumpliendo esa función determinada, ¿sí? Entonces, esto ya es una representación un poco más gráfica de estas dos aproximaciones. Miren, por ejemplo, la secuenciación del amplicón 16S, donde los círculos negros nos van a representar cada uno de los genomas, por ejemplo, en este caso pensemos bacterianos. Y lo que ustedes observan en color naranja, azul oscuro, azul claro, pues representa la búsqueda específica de ese amplicón 16S dentro de ese genoma, ¿sí? Y mientras que en la parte de genomas completos o shotgun, pues lo que tenemos es muchos fragmentos que están amplificando, que hemos amplificado para todo el genoma de los microorganismos que estamos analizando. Entonces, en este caso particular, estos colores nos representan 3 microorganismos distintos, aquí también, pero aquí solamente estamos amplificando una región particular, que es ese amplicón del 16S, que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, aquí lo que nosotros queremos preguntarnos es, bueno, ¿y yo cómo escojo qué tipo de aproximación hacer, ¿no? No solamente es por el quién está allí o qué está haciendo allí, sino también es una cuestión, puede llegar a ser una cuestión económica, ¿no? En el costo de las muestras o la asignación taxonómica a la que yo quiera llegar o el riesgo de generar falsos positivos en una muestra. Entonces, esta tabla lo que quiere mostrarnos es precisamente esto. En esta primera columna lo que vamos a ver es la aproximación para metabarcoding y luego las dos siguientes es la aproximación para genomas completos, donde la última pues es una aproximación no tan profunda, es más bien somera, es una aproximación con una cantidad de millones de lecturas mucho menor que esta que está en el intermedio. Entonces, si nos enfocamos en mirar la de metabarcoding, pues podemos ver que la cobertura puede ser, para identificar bacterias o hongos, puede ser alta, mientras que en las de shotgun o shallow shotgun puede ser limitado. Y ahora vamos a ver por qué puede ser limitado. Puede ser limitado, aquí como para que vayan pensando, puede ser limitado porque podemos obtener muchísimas lecturas de nuestro hospedero. Entonces, esto complica un poquito llegar a la cobertura que nosotros queramos de las especies que queramos identificar. Cobertura entre dominios, no, porque la dirigida pues va específicamente o a bacterias o a hongos o a lo que queramos identificar a través de los genes que estemos utilizando. En Shotgun sí tenemos una cobertura entre dominios porque puede salir absolutamente cualquier cosa. Puede salir cualquier dominio, eucaria, arquea, bacteria, ¿sí? Virus. Entonces, aquí la cobertura entre dominios sí que es alta. ¿Qué tantos falsos positivos pueden salir? En el caso de dirigida, pues el riesgo es bajo porque ya vamos directamente a un gen, pero en el caso de genomas completos puede ser alto porque hay veces, pueden haber regiones que se parezcan entre los genomas y podamos llegar a una mala asignación. Resolución en taxonomía. Aquí quizás es donde uno empieza a pensar qué es lo que yo quiero, ¿cierto? En metabarcoding nos puede llegar, generalmente nos llega género, algunas a especie, pero en genomas completos nos llega especie, a cepas, y incluso pues a identificar, hacernos otro tipo de preguntas mucho más específicas que no la podemos simplemente con ese tipo de resolución. Interferencia del ADN del huésped. Con dirigida no tenemos esa interferencia, pero con metagenómica
sí tenemos esa interferencia del huésped, y ahorita les voy a mostrar de manera clínica, pues en donde podemos obtener menor número de interferencia del huésped, depende del tipo de muestra y en donde podemos tener más. Entrada mínima de ADN, pues el que menos cantidad de ADN necesitamos es para un estudio dirigido. Solamente necesitamos 10 copias para poder ya simplemente llegar a una asignación, mientras que para metagenómica necesitamos un nanogramo como mínimo. Perfil funcional, en dirigida no tenemos un perfil funcional. Nosotros les vamos a enseñar algunas herramientas que les permiten predecir cuál puede ser el perfil funcional a partir de esta información, pero no es un perfil funcional real, ¿sí? Es una predicción y pues como todas las predicciones tienen su riesgo a no ser ciertas. Mientras que en shotgun, pues como sí vamos a tener una diversidad de genes, esos genes pueden estar cumpliendo una función, este perfil funcional ya es potencial, o sea que nos acercamos mucho más a la realidad. Pero miren, este simplemente es predictivo y este es potencial. Así que si quisiéramos realmente saber si sí están cumpliendo esa función, tendríamos que hacer metatranscriptómica para poder descubrir. Tipos de muestras recomendados, todas las muestras pueden ser usadas en cualquier tipo. Y los costos de la muestra, pues aquí es donde yo creo que también juega un papel bien importante esto. La dirigida, el metabarcoding, está alrededor de los $40 con tendencia a la baja. El shotgun con una buena cantidad de reads, aproximadamente unas 10 gigas de información, está alrededor de los $200, y para 5 gigas de información está alrededor de los $120. Entonces, pues con esta premisa ya vamos a ver como rápidamente cuáles son todos los pasos para poder llevar a cabo un estudio de esta índole. Desde la preparación de las muestras con la extracción del ADN, posteriormente la preparación de las librerías, la amplificación de ellas y la secuenciación, y luego los análisis bioinformáticos, que es lo que nos estará tomando todos estos días de estas 2 semanas en su proceso. Y con esta diapositiva les quería era como mostrar eso que les había dicho antes de la intervención del hospedero, ¿no? Dependiendo de cuál muestra vamos a utilizar, vamos a poder tener una mayor contaminación por las células del hospedero. Entonces, por ejemplo, en muestras clínicas, y este es un artículo que ustedes tienen en este momento en la carpeta del día de hoy, este artículo nos muestra cuáles pueden ser muestras con una baja cantidad de secuencias del hospedero, donde el hospedero más o menos representa este fragmento gris. Entonces, por ejemplo, las muestras de materia fecal presentan pocas células del hospedero y pues nos permiten a nosotros poder llevar a cabo una buena identificación taxonómica de los microorganismos que estén presentes en ella. ¿Cuáles son muestras que tienen un alto contenido del ADN del hospedero? Por ejemplo, la sangre, diferentes tipos de fluidos, los hisopados o las biopsias de los tejidos. Esas muestras van a tener muchísimas células y aquí nosotros tenemos que pensar si queremos tratar de eliminar, hacer una reducción de ese ADN del hospedero. Y en ese artículo ustedes se van a encontrar que les presentan muchísimas aproximaciones metodológicas de laboratorio para evitar precisamente eso, y solamente yo voy a mostrarles, por ejemplo, nada más la comparación entre estas, de si yo no elimino nada del hospedero, cómo yo puedo hacer una secuenciación dirigida metagenómica de esto. Solamente me sale todo lo gris es el hospedero y solamente me sale una porción muy pequeña de uno de los microorganismos que yo quiero identificar. Mientras que si yo hago una reducción de las células del hospedero, miren que pues sí me voy a quedar con información del hospedero, pero alcanzo a recuperar prácticamente los mismos grupos taxonómicos que podría recuperar con una muestra fecal donde no hay una alta contaminación del hospedero. Y si ya hiciera esto realmente dirigida a algún gen particular, pues
puedo obtener una información determinada solamente depende del amplicón que yo esté utilizando, ¿cierto? Si estoy utilizando un amplicón que solo me permite identificar bacterias y arqueas, pues solo voy a tener bacterias y arqueas, y si quisiera obtener virus, pues tengo que hacer pues tengo que utilizar algún marcador que me permita identificar esos virus. Esta tabla también la van a encontrar en el mismo artículo, y lo único que representa aquí son diferentes tipos, diferentes kits de extracción, y cuál es el principio de cada uno de estos kits, y también qué tan limpios y nos van a salir, y qué necesitamos nosotros de nuestras muestras para poder usarlo, y los tiempos de uso y los costos por muestra. Entonces, pues también depende del kit de extracción que nosotros utilicemos. Ustedes van a ver que van a poder obtener resultados diferentes. Nada más aquí, esta gráfica de otro artículo que también les he puesto allí en la bibliografía nos muestra diferentes cantidades utilizadas para la extracción de muestras fecales, de sputum y de otras muestras, control negativo o moco de una comunidad microbiana, etcétera, y 4 kits diferentes, y todos los colorcitos representan los filums que se pueden hallar. Nosotros no tenemos en este instante nada más, si nos fijáramos, por ejemplo, en estos últimos de materia fecal, con diferentes cantidades de input de ADN. Podemos observar que por los 4 kits obtenemos diferentes abundancias. No es que no vayamos a identificar las mismas especies. Si a nosotros solo nos importa quién está allí, vamos a obtenerlo sin problema, probablemente la misma representación taxonómica. Pero si nos importa, si la pregunta va más allá y es quién está allí y en qué abundancia están allí, pues el kit que utilicemos sí nos va a influir en esa respuesta, ¿sí? Y eso no es algo que nosotros podamos, pues, controlar. Lo único que nosotros podemos hacer es, en todo nuestro experimento, pues usar el mismo tipo de kit, para evitar que, si cambiamos de kit, pues las abundancias nos puedan variar. Entonces es algo que ustedes van a encontrar muy, muy seriamente recalcado en ese tipo de estudios, sobre todo en los que les están presentando a ustedes las aproximaciones metodológicas que se llevan a cabo en ellos. Entonces, eso es bien importante que lo tengan en consideración. Si alguien tiene alguna pregunta en medio de la presentación, puede hacérmela sin ningún problema. Entonces, ahorita lo que quiero presentarles es, no, ya vimos que entonces vamos a tener aquí como unos planteamientos a nivel de la extracción del ADN. Ahora vamos a presentarles los planteamientos que hay que tener en consideración cuando preparamos las librerías. Una vez extraído el ADN, ustedes se van a dar cuenta que existen muchas opciones de diferentes tipos de preparaciones de librerías que se pueden llevar a cabo. Entonces, aquí con esta, sí, creo que tenemos una pregunta. Sí, Marcela. No te escucho bien. Tengo una pregunta respecto a la posibilidad de concentrar más la muestra cuando se trabaja con metagenoma completo, porque pues nosotros los enfoques que hemos visto es que sí es necesario hacer la depresión del tejido del huésped, pero estamos como en ese paso de encontrar una estrategia que nos permita aumentar el material genético microbiano. ¿Cuál sería un enfoque no desde el punto de vista de metabarcoding, sino más desde el punto de metagenómica, como para lograr aumentar la cantidad de muestra microbiana? Pues mira que pues eso es como el gran reto que todos tenemos, ¿no? Pero, por ejemplo, en este artículo ellos plantean incluso utilizar filtros dependiendo del tamaño de las células del hospedero, y de esa manera capturar en el filtro las células del hospedero y dejar pasar las de los microorganismos que puedan llegar a ser más pequeñas. Pero hay muchas, digamos que hay muchas opciones que se plantean allí, ¿no? No sé, no, yo creo que no hay una
súper exitosa que uno pueda decir, sino que uno como que le toca ir entre ensayo y error para poder ir lográndolo determinar con respecto al hospedero que uno tenga, pues cuál puede ser mejor. Esa de utilizar filtros para capturar las células del hospedero, a mí me parece bastante interesante. En particular, nunca la he usado, pero me parece que puede ser una opción muy interesante. Lo que hace mucha gente es pagar muchísimo más para poder tener mayor cantidad de datos, para poder que los datos finales pues representen algo significativo, a pesar de que tengas la del hospedero, ¿no? O hay veces uno como que va mirando, por lo menos en mi caso lo que yo hago es que apenas hago un ensayo con una muestra y miro qué tanto el porcentaje del hospedero me sale y trato de mejorar en el siguiente ensayo, pues mejorar ese tipo de extracción del ADN para poder aumentarlo, a pesar de que uno haga depresión de los ADN ribosomales eucariotas, por ejemplo, en el caso de hospederos eucariotas, pues sigue saliendo demasiada cantidad del hospedero y eso pues es problemático porque solamente representa entre el 2 y el 3%, hay veces el 1% del microbioma que tú querías buscar. Entonces, obviamente, la inversión que uno haga de $200, pues está yendo más al hospedero que a la propia muestra microbiana, que es lo que tú quieres identificar. Pues no sé, los invito a que lean ese artículo que les he presentado, este de acá. Es un artículo nuevo y presenta muchas alternativas para enriquecer precisamente su muestra metagenómica. Creo que puede ser una buena opción. La de los filtros es la opción que se está presentando actualmente como la más propia, digámoslo así. No sé si te resuelvo tu duda, pero creo que ese artículo te puede servir bastante. Sí, profe, muchas gracias. Profe, una cosilla pequeña. De pronto, desde el punto de vista de amplificación, ¿hay algo generado, algo genérico de pronto que nos pudiera servir? Mm, no te entiendo muy bien la pregunta, no sé. Porque, por ejemplo, hemos visto que para virus, pues hay unas estrategias para amplificar como a ciegas y sacar genoma completo de virus, pero no sé de pronto para los otros grupos taxonómicos si hay ese tipo de enfoques desde la amplificación como para mejorar también la cantidad de material de la muestra. Ah, ya, ya, ya. Eh, pues yo creo que si tienes identificado el organismo que quieres, pues quizás, pero es que depende del tamaño, ¿no? En virus hemos, pues por lo menos en SARS-CoV-2, que hemos visto que se ha usado igual que Zika y que Ebola, pues lo que han hecho es crear un montón de primers para secuenciar el genoma, pero porque ya iba precisamente dirigido para un organismo que querían identificar. Pero, por ejemplo, cuando nuestro organismo es un hongo que pueden tener genomas muy grandes o bacterias, pues es mucho más difícil. Ahí lo más fácil es que ojalá esa bacteria o ese hongo sea el microorganismo abundante de tu microbioma y pues de esa manera pues lo vas a recuperar si ese es el más abundante. Si es el más, si por el contrario es el más raro, eso sí ya, yo creo que tendríamos que pensar en metodologías de laboratorio como centrifugaciones de estas que no me acuerdo en este instante, la máquina para centrifugar, ultracentrifugaciones, que generalmente permiten separar por pesos el organismo y podría ser. Eso también se está usando bastante. Es la manera, pues por el tamaño del organismo que estás esperando, usas estas ultracentrífugas que permiten separarte esto en geles y luego capturas el organismo en el fragmento del gel que quieres, purificas y ya podrías tenerlo, por lo menos todos los que pesen igual podrían estar en ese fragmento. Eso es otra posibilidad. Muchas Lo que pasa es que tampoco hay tantos de esos equipos, por lo menos en el país, no sé. Bueno, en cuanto a la preparación de las librerías, pues ustedes se van a dar cuenta que las casas comerciales les van a ofrecer diferentes tipos de librerías, también dependiendo del secuenciador que usen, si es Illumina, por ejemplo, aquí todavía en esta diapositiva está 454 que
está ya prácticamente extinta, pero todavía hay algunas casas comerciales que ofrecen esta secuenciación. Luego tenemos la tecnología John Torre, ¿sí? También, ¿por qué no? La tecnología Sanger. Entonces, dependiendo del tipo de tecnología de secuenciación, pues van a aparecer diferentes librerías, y dependiendo de esas librerías, pues nuestras muestras se les van a agregar unos adaptadores o unos index que se van a poner dentro de la tecnología de secuenciación que vamos a utilizar. Y eso también ustedes, aunque nosotros no lo veamos, también ese tipo de la preparación de la librería va a afectar en la, no solamente, no en quién está allí, sino en, otra vez, una vez más, en la abundancia de las especies que nosotros estemos identificando. Entonces, eh, esperen un segundo, que es que no sé por qué no veo el encabezado de mi gráfica, pero básicamente aquí tenemos un kit, el de Nestera, aquí tenemos el de Mondrian y aquí tenemos el de Malvac. Y lo que podemos ver es que estamos identificando las mismas especies, pero algunas con diferentes tipos de muestras, cantidades de ADN, y muchas veces, dependiendo de las cantidades o del control, nosotros observamos de que todas las identificaciones son similares, pero miren que otras veces, dependiendo de la librería, eso no es así, o hay veces incluso hasta un poco más distantes esas identificaciones. Miren, lo que uno esperaría sería que prácticamente no importa la cantidad que nosotros pongamos versus el control, que siempre que siempre obtengamos la misma cantidad en abundancia de esa especie que nosotros estamos identificando. Por ejemplo, este kit parece bastante estable desde ese punto de vista. Este ya empieza a presentar unas pequeñas desviaciones, y este último presenta unas desviaciones en algunas especies bastante mucho más grandes. Entonces eso puede resultar bastante complicado. Luego, avanzando un poco pues en el flujo de trabajo, que ya es la secuenciación, pues uno tiene también que preguntarse cómo es la muestra que uno está utilizando. En esa muestra, la bibliografía, las referencias, toda la información previa que hemos investigado nos permite poder saber la cantidad de especies que nosotros podemos estar estudiando. Entonces, eso es muy importante también, poder saber si nuestra muestra va a presentar una diversidad muy grande o una diversidad muy baja, porque si ustedes, por ejemplo, están estudiando metagenómica y quieren tratar de reconstruir el genoma de alguna de esas especies que está allí, pues tienen que saber si en su muestra, como este ejemplo que aparece aquí, cuántas especies, por ejemplo, bacterianas ustedes van a tener. En el ejemplo les presentamos 10 especies bacterianas, que si nosotros quisiéramos reconstruir estas 10 especies bacterianas y quisiéramos recuperar su genoma completo, y pensamos que queremos sacar 100 veces fotocopias de ese genoma, de esa especie, que es lo que se conoce como profundidad. Entonces, ¿cuánta cantidad de información, de input total nosotros necesitaríamos? ¿Sí? Entonces, dependiendo de esa información, uno puede calcular si lo que le está ofreciendo la casa comercial es suficiente o no. ¿Qué pasa? Que hay veces, no sé, es la primera vez que se va a hacer un estudio con esa muestra ambiental o con esa muestra que yo tengo, y no sé exactamente ni cuántas especies espero encontrar, y no tengo mucha referencia de si van a ser todas bacterias, o si tengo bacterias o hongos, o si tengo bacterias, hongos, virus y arqueas. Entonces, eso hace mucho más complejo los cálculos del diseño de la secuenciación. ¿Por qué? Porque generalmente, si nosotros tuviéramos esa información, nosotros podríamos saber el número total de las especies que hay en una muestra. Si podemos buscar esas especies, podríamos calcular el tamaño de los genomas, y de esa manera pues podríamos estimar la abundancia relativa de cada especie. ¿Cuál es la realidad en un estudio de metagenómica? Pues que nosotros no siempre tenemos toda esa información, pero por ejemplo en muestras clínicas es un poco más cercano poder tratar de entender eso, porque en algunas ocasiones uno ya sabe que en determinados tipos de estudios, pues yo puedo encontrar máximo 100 especies o máximo 50 especies,
y muchas de las 50 especies, muchas pueden ser bacterias, y si yo pienso que el tamaño promedio de una bacteria, del tamaño del genoma de un cromosoma bacteriano está entre 2 y 5 millones de pares de bases, pues yo puedo empezar a calcular ese tipo de experimentos, ¿sí? Y yo puedo calcular, por ejemplo, que yo necesitaría 2 gigas de información si yo tuviera 10 especies bacterianas dominantes, quisiera sacar 100 veces fotocopias de su genoma y tuvieran un tamaño en su cromosoma de 2 millones de pares de bases. Esto no es tan sencillo, esto no suele ser tan sencillo en estudios metagenómicos, esto suele ser, digamos que estos cálculos de conocer la profundidad que yo quiero, el tamaño que yo quiero y la especie que yo quiero, pues es mucho más sencilla cuando estoy abordando esto desde el punto de vista genómico, pero no cuando tengo una combinación de muchos microorganismos dentro de una misma muestra, ¿sí? Eso es mucho más complejo y el montaje es mucho más complejo. Ahí lo que le toca a uno es cuando no hay ningún conocimiento, pues tengo que pagar lo máximo que me pueda ofrecer la casa comercial, por ejemplo, como hablábamos ahora, pagar $200 para poder conocer un poquito en qué consiste, cuál es el microbioma asociado a mi muestra y de esa manera pues determinar si voy a obtener muchas especies distintas o más bien pocas y luego ya en un segundo experimento pues no necesito pagar los $200 porque ya sé, supongamos que me doy cuenta de que tengo pocas especies, así que puedo pagar la mitad y irme por un estudio de $120 que me da la mitad de la información, pero con la mitad de la información yo ya obtengo el número máximo de especies que están presentes en mi muestra. Entonces, de esa manera es como que uno va estableciendo. Yo siempre, en mis recomendaciones, que siempre uno debe hacer una búsqueda muy exhaustiva de bibliografía que le permita a uno como entender un poco más a qué se está enfrentando, ¿cierto? ¿Cuál es el microbioma al que se están enfrentando para saber cuál es el número de especies que ustedes esperan y pues poder hacer un buen diseño de sus experimentos. Cuando uno quiere hacer un buen diseño de sus experimentos, tiene que plantearse estos 6 ítems que aparecen aquí. Yo tengo que entender cuál es la capacidad de secuenciación que yo voy a pagar, ¿cierto? Cuál es la cantidad de lecturas que genera un secuenciador. Y esto, básicamente, este primer ítem está implícito a la tecnología que ustedes vayan a usar. Si es Illumina, cuál máquina de Illumina, ¿cierto? Si es un MySeq o un NovaSeq o un HiSeq. Hay diferentes marcas en estos secuenciadores y cada secuenciador también tiene diferentes químicas que ustedes les pueden ofrecer un MySeq química versión 2, versión 3 y eso solamente varía, ¿cierto? Esa información solamente varía dependiendo del tipo de secuenciador. Una herramienta que les permite a ustedes como conocer un poco eso es la calculadora de Illumina. Esa calculadora de Illumina les permite a ustedes, les va a contar como todas las máquinas que están, por ejemplo, todas las máquinas que están disponibles para este tipo de tecnología, qué tipo de experimentos yo voy a hacer. Por ejemplo, en este caso particular, aquí nos dice, por ejemplo, si yo voy a hacer una aplicación, si mi experimento es de ADN o si es de RNA o si no tengo todavía muy claro, entonces me voy por este lado, supongamos que lo tenemos claro y es de ADN. Y miren que aquí no va a salir, aquí entre todas las opciones de diferentes químicas que ellos tienen, no va a salir exactamente metagenómica, ¿no? Metagenómica es como si fuera whole genome sequence, solamente que para muchos microorganismos. Y yo aquí le puedo poner, por ejemplo, la cobertura, lo que hablábamos hace un rato, 100x, 100 fotocopias. La tasa de duplicación es por si alguna parte de ese genoma estuviera duplicado, pues generalmente esto lo dejamos por defecto, supongamos que está duplicado un 2% de los genomas. Y el tamaño del genoma, por defecto aquí sale el tamaño del genoma humano, 3.300 millones de pares de bases, pero ustedes pueden ajustarlo a lo que sea, de que pertenezca a una bacteria o a la combinación de, de varios genomas de bacterias que ustedes puedan hacer. Supongamos que voy a dejar el genoma humano y aquí el tamaño de las lecturas que yo quiero obtener de ese secuenciador. Yo quiero obtener lecturas, generalmente Illumina es una tecnología
de lecturas cortas. Entonces aquí lo que vamos a obtener, por ejemplo, son máximos reads de 300 o 600 pares de bases si yo estuviera utilizando una tecnología de MySec. Por lo general, las de producción a escala grande, como NextSec, NovaSec, HiSec o NextSec, nos producen lecturas más bien cortas, de 100 pares de bases. Y si yo secuencio eso en los dos sentidos, generalmente me va a dar lo que es lo que pone aquí. Número total de lecturas, 200. ¿Por qué 200? Porque si yo la secuencio en los dos sentidos, me va a decir 2%, entonces ponga 200. Pongamos que yo quiero lectura de 100 nucleótidos por los dos sentidos, voy a poner 200 y yo puedo decirle a esta calculadora que me dé todas las estadísticas de cuántas muestras yo puedo poner en un secuenciador de estas con este tamaño del genoma, que es 3300, o sea, 3 gigas. Cuántas puedo secuenciar en este tipo de secuenciadores, y le digo submit. Y miren que aquí me saca, por ejemplo, esto, lo que les decía hace un rato, MySec. Y MySec en este caso me saca los reactivos versión 3, los reactivos versión 2, los reactivos versión 2 nano y los reactivos versión 2 micro, y así me va contando cuánto es la cantidad de lecturas que saca, sino que aquí me quedaron muy pegados porque puse todas las máquinas, no se alcanza a ver la diferencia en dónde termina uno y dónde empieza el otro. ¿Cuántas muestras me caben por flow cell, etcétera, etcétera, y cómo es la química? Entonces, si ustedes quieren como empezar a hablar en el mismo idioma de estas casas comerciales, pues, y la casa comercial le ofrece una máquina específica, ustedes pueden venir y buscar cuántos millones de lecturas produce este tipo de secuenciación, y pues empezar a entender un poco esto que les ponemos aquí. Entonces miren que yo aquí solamente les pongo como parámetros que la casa comercial les puede preguntar a ustedes, o que ustedes pueden negociar con la casa comercial para obtener esta información. Entonces, cuando yo les decía, por ejemplo, secuenciar por un lado, secuenciar por los dos lados, es lo que en ómica se conoce como single-end sequence. Single-end sequence es simplemente secuenciar en dirección forward o derecha, y pair-end en sequencing es secuenciar en los dos sentidos, forward y reverse. Entonces, hay veces que nosotros, pues yo sé que ustedes estarán preocupados y pensando de que estamos hablándoles en mucha terminología, pero esto lo iremos repasando a medida que hagamos un poco también empecemos a manejar los datos y empecemos a mirar qué es lo que ustedes están obteniendo. Entonces, generalmente entonces tenemos la capacidad del secuenciador, que eso no lo tenemos que saber, eso está en las cartillas de cada máquina. Tenemos que tomar la decisión si lo hacemos en un solo sentido o en los dos sentidos. ¿Cuál es la cantidad de datos que nos va a producir un secuenciador? Esto también dependiendo un poco también dependiendo de la máquina que ustedes vayan a usar, ya hay un output definido. Hay máquinas que nos dicen esto, usted con este equipo y con esta química obtiene 6 teras de información, o obtiene 10 gigas de información, obtiene 5 millones de lecturas, ¿sí? Dependiendo del secuenciador. Y de esa manera, pues con este tipo de cosas, pues nosotros vamos a ver cuántas librerías tenemos que preparar, cuántas muestras nos caben en un tipo de secuenciador particular. Muchas veces esto no lo tenemos ni que saber, porque las casas comerciales nos ofrecen un precio cerrado. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos dicen una muestra por secuenciación dirigida de 16S les cuesta $37 y les vamos a dar 100 millones de lecturas. Ellos ya no lo venden todo cerrado. Ya es una decisión de nosotros si eso nos conviene o no. Hay veces nosotros no sabemos ni siquiera si nos conviene o no. Lo hacemos por primera vez así como nos lo ofrecen, y de esa manera en la experimentación nos damos cuenta de si para el tipo de muestras que nosotros teníamos 100 millones de lecturas eran suficientes o insuficientes, ¿sí? Entonces, eso a veces lo aprendemos a medida que vamos trabajando.
Y aquí solamente mostrarles de manera esquemática qué es esto de en un sentido o en los dos sentidos, ¿sí? Y cada una de estas flechitas lo que representa es, este sería una lectura forward y esto sería una lectura reverse, ¿sí?